Lo logra. Y la punción también se puede hacer guiada por ecografía, es decir, cuando el nódulo es muy chiquitito, hay que hacer la punción guiada por ecografía, ¿sí? Acá se ve la aguja ingresando dentro del nódulo. Ustedes créanme que lo que les estoy diciendo es eso. Y después de que se hace la punción, se coloca en un portaobjeto, el patólogo mira, dice si realmente la muestra que hay ahí es suficiente para que él pueda hacer el diagnóstico posterior, y se lleva los vidrios para hacer el diagnóstico tranquilo en su consultorio. Bueno, una vez que el patólogo mira, puede decirnos varios diagnósticos. Cuando uno habla de cáncer diferenciado de tiroides, habla de dos tipos de tumores principales, que son los carcinomas papilares y los carcinomas foliculares. Los otros tipos de tumores, como el medular, el linfoma y el anaplásico, son tumores no diferenciados de tiroides, que suelen tener un comportamiento algo más agresivo. El carcinoma papilar, como ven ustedes, lleva la mayoría de la torta, la mayoría de los tumores diagnosticados son papilares en la actualidad, aunque existe alrededor de un 10 o un 15%, cada vez menos frecuente el diagnóstico de carcinoma folicular. No se sabe bien por qué. Aparentemente, antes, cuando había carencia de yodo en la dieta, cuando la sal no estaba iodada, era muy frecuente el diagnóstico de carcinoma folicular. Una vez que se adicionó el yodo a la dieta, fue disminuyendo el folicular y aumentando la prevalencia de carcinoma papilar. ¿Por qué uno dice que esto es entonces un carcinoma bien diferenciado? Porque las células que los componen a estos tumores son muy parecidas a las células de los tumores, de las células, tiroideas normales. Entonces, estas células tienen las mismas funciones que las células tiroideas normales. Para los que estuvieron en la reunión previa, vieron que las células tiroideas tenían la capacidad de producir una proteína que se llama tiroglobulina y captar también el yodo radioactivo. Esto nos va a ayudar para poder hacer después, en el seguimiento, establecer si el paciente está curado, está libre de enfermedad o todavía tiene persistencia de la enfermedad. Hablemos un poquito ahora sobre las características de cada uno de estos dos tipos o subgrupos importantes. El carcinoma papilar ocurre más frecuentemente entre los 30 y 50 años de edad, pero puede ocurrir a cualquier edad, inclusive en la infancia. Tiene una relación mucho más frecuente en la mujer, como casi todas las enfermedades de la glándula tiroides. Puede dar metástasis a distancia, pero raramente. En general, las metástasis están localizadas en los ganglios del cuello, tiene muy buen pronóstico y responde muy bien al yodo radioactivo en general. Por el otro lado, el folicular tiende a ser un poquito más agresivo. Existen dos tipos de foliculares, uno mínimamente invasivo y otro que invade más los vasos sanguíneos. Esos que invaden más los vasos sanguíneos suelen dar mayor cantidad de metástasis a distancia, principalmente a hueso, a pulmón y en algunos casos también al sistema nervioso. Existe un subtipo de carcinoma folicular que se llama carcinoma de células de Hürtel, que es un carcinoma muy raro y que en general tiende a captar menos el yodo radioactivo. ¿Cuáles son los factores pronósticos cuando uno evalúa a un paciente? La edad al diagnóstico es muy importante. Se sabe que las edades extremas de la vida, cuando uno tiene un diagnóstico en la infancia o por arriba de los 60 años de edad, el pronóstico en general está disminuido en cuanto a mayor frecuencia de recidivas, de reaparición de tumor en el seguimiento a largo plazo. En el sexo masculino, el diagnóstico de un cáncer de tiroides suele tener peor pronóstico. También en los pacientes que recibieron que tienen una historia de irradiación en el cuello, el pronóstico suele ser peor. Y esto está relacionado porque las células tumorales sufren alteraciones genéticas que las transforman en células más agresivas. Esto ocurrió muy frecuentemente en los pacientes que recibieron radiaciones para tratamiento de acné, en la antigüedad se utilizaba, en la década de 60 se utilizaba
radioterapia para disminuir el timo, que es una glándula que se encuentra en el mediastino, que es entre los dos pulmones, y esa radioterapia podía lesionar la glándula tiroides. También en el accidente de Chernobyl se vieron carcinomas de tiroides muy agresivos posterior a la irradiación de la glándula tiroides. También el pronóstico va a depender, como dijimos previamente, de las características del tumor, si es un carcinoma papilar, si es un carcinoma folicular, y también de variedades, porque los papilares a su vez pueden ser papilares clásicos o variedades de carcinomas papilares. O sea que ven que no es tan simple cuando hablamos de factores pronósticos. Y un factor pronóstico fundamental es el tratamiento, ¿sí? No es lo mismo que un paciente sea correctamente tratado, por ejemplo, si tuvo una metástasis ganglionar, que el vaciamiento se haga completo y no se deje ningún ganglio, que si se deja un ganglio y dentro de 10 años volvemos a hacer el diagnóstico de que el paciente tiene una persistencia en ese ganglio. Nosotros solemos tener un sistema para clasificar a los pacientes, esto no es importante que lo sepan en detalle, pero son 3 cosas que nosotros tenemos en cuenta para establecer el riesgo. Uno es el tamaño del tumor, otro si el paciente tiene o no tiene metástasis ganglionares en los ganglios del cuello, y otra si no hay metástasis a distancia. De acuerdo a estos 3 factores existen varias combinaciones que van a terminar dándonos estadios, desde el 1 hasta el 4. Lo importante es que el 80% de los pacientes tienen un riesgo moderado o bajo de recurrencia de enfermedad. Si la mayoría de los pacientes va a tener un excelente pronóstico. Un dato importante es que la edad, que yo de esto no estoy muy de acuerdo, es un punto arbitrario para dividir entre 2 grupos importantes. Menores de 45 años nunca van a tener un estadio más de 2. Eso significa que el riesgo que tienen estos pacientes es realmente bajo. Mayores de 45 años pueden tener cualquiera de los estadios con cualquiera de las combinaciones. Por eso, esto está en revisión ahora. Si realmente uno tiene que dividir 45 años, porque yo tengo 45 años y un día, o 44 y 12 y 11 meses, voy a estar cambiando, digamos, el pronóstico cuando en realidad es una cosa muy arbitraria. ¿Cuáles son las alternativas de evolución? ¿Cómo puede evolucionar un paciente tratado con un cáncer de tiroides? La mayoría, casi el 85 al 90% de los pacientes va a curar de su cáncer. A mí no me gusta hablar de curación y en la mayoría de los endocrinólogos ya no usamos el término curación en el paciente. No porque seamos malos y queramos que los pacientes estén todo el día todo el tiempo con una espada de Damocles pensando que en cualquier momento el tumor puede reaparecer, sino porque en realidad eso puede llevar a que los pacientes no vuelvan al control. Si yo estoy curado, ya está, no necesito volver al control más, total, ya estoy curado. Entonces nosotros decimos que el paciente está libre de enfermedad. Eso significa que no hay evidencia de que el paciente tiene enfermedad en el momento actual. Puede ocurrir que el paciente tenga que convivir con su cáncer, ¿sí? Esto también ocurre frecuentemente, que el paciente tenga células tumorales y que deba convivir durante años o décadas con esas células tumorales en su organismo sin que produzcan ningún tipo de sintomatología y el paciente puede llevar una vida completamente normal. Gracias a Dios, lo menos frecuente es que un paciente muera a causa de un cáncer de tiroides. Y esto es para graficarles lo que ocurría hasta hace más o menos, esto es un gráfico un poco complejo,